A ustedes, amigos, que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. Después de 2 meses de expectativa y suspenso, el martes pasado Juan Sartori lanzó su precandidatura presidencial por el Partido Nacional. Lo hizo en un acto en el Teatro Metro de Montevideo. Este empresario joven, que últimamente residía en Suiza, se instaló en Uruguay con su familia, asumió una agenda mediática intensa y está recorriendo barrios de Montevideo y ciudades del interior. Mientras da sus primeros pasos, genera expectativas en una parte de la población, pero también miradas desconfiadas en algunas figuras de su propio partido y unas cuantas críticas por algunas afirmaciones que ha hecho o por la falta de propuestas concretas. El jueves estuve con él en la entrevista de Telemundo de noche. Hoy llegó aquí, está en el estudio de En Perspectiva. Vamos a conversar sobre varios de los puntos que han estado en la discusión en estos días. Juan Sartori, bienvenido. Gracias, buenos días. Una de las críticas que se le ha planteado es que usted conoce poco el país, porque de hecho no ha vivido acá desde que emigró a Europa con su madre, ¿no? Hace 25 años. ¿Qué responde? Varias cosas. Para empezar, es que cada uno tiene la vida que ha tenido, lleno de experiencias que le permite ir aprendiendo y preparándose. Yo creo que haber conocido el mundo, haber podido aprender de otras culturas y lo que está pasando en otros países, capaz puede ser bueno y complementario. Por otro lado, yo no es que me fui y nunca más estuve aquí en Uruguay. Hace más de 15 años que tengo una actividad empresarial muy importante en Uruguay, al más alto nivel, que me ha permitido vincularme y estar al tanto de absolutamente todo. ¿Con qué frecuencia venía a Uruguay? Una vez por mes. Entonces, en realidad, y casi que era donde pasaba yo más tiempo, porque no es que estaba en otro lado. Yo vivía permanentemente viajando y atendiendo todos los negocios que tenía en todas partes. Pero también al evaluar un poco más seriamente todo este cambio de vida, una de las cosas que yo pedí cuando mucha gente me decía, bueno, ya está, tomá una decisión y lancemos, fue recorrer el país. Porque yo también sentía que eso era algo que tenía que ver a la gente a los ojos, que tenía que ver de primera mano. Entonces pasé hace un mes, varias semanas recorriendo casi todo el país, pueblos del interior, barrios de Montevideo, de Canelones, escuchando y aprendiendo. Este fin de semana estuve recorriendo varios barrios y de ahí, respondiendo a lo que tú me decías, sabes que todavía, y lo dije en el discurso, toda esta primera parte de la campaña mía va a ser más de escuchar que de hablar. Ahora iremos sobre ese punto. Pero para redondear la primera consulta, una manera muy al hemisferio norte de replantearla sería, ¿dónde paga sus impuestos Juan Sartori? Yo pago impuestos en todos los lugares donde tenga actividad. Y aquí en Uruguay he pagado una cantidad. Bueno, hace 2 meses, cuando trascendió este proyecto político, el tema de conversación era ¿quién es ese Juan Sartori? Ahora que ya se ha ido conociendo y que usted ya ha dado estos primeros pasos, ahora la gran pregunta es ¿qué gato encerrado hay en este desembarco sorpresivo en la política, aspirando nada menos de primera que a la presidencia de la República? Hay especulaciones circulando de todo tipo. ¿Cómo contesta a esa pregunta? Y que poco a poco en realidad todo va cayendo por su propio peso, ¿no? Si vemos las cosas que se decían hace 2, 3 semanas y que terminaron siendo totalmente infundadas, y es parte, yo creo, de esa expectativa que se generó. Yo creo que a lo que vamos ahora proponiendo, a la gente me va conociendo, me va viendo actuar, no hay nada muy raro. Imaginen que mi familia... ¿Pero por qué repentinamente usted decide voy a pelear por la candidatura a la presidencia de la República en el Partido Nacional? Eso fue una decisión personal que correspondió al momento de mi vida. Imagínate que yo empecé toda la actividad empresarial de muy jovencito y me fue muy bien y fui creciendo y fui bueno en eso, en prepararme, en armar equipos, en armar empresas, en hacerlo en varios países distintos. Y hay un momento donde uno
llega a cierto nivel donde ha logrado algunas cosas. A mí me pasó quizás antes que a otras personas en la vida, de haber ya logrado un cierto nivel de comodidad económica, un cierto nivel de haber logrado varias de las cosas que en mi sector eran las cosas más importantes. Por ejemplo, para un empresario cotizar una empresa en la Bolsa de Nueva York quizás es como, no sé, para un club de fútbol ganar una Copa Libertadores. Entonces cosas se fueron dando que me fueron a mí sintiendo satisfecho en lo que había hecho. Y uno de los sentimientos más fuertes para mí, y ahí quizás psicológicamente volvemos a lo de antes, era el de ayudar a mi país. Era el de volver a ser útil, y siempre había hecho en mis negocios al país en el que yo había nacido y a quien le debía tanto. Entonces es un sentimiento a veces inexplicable, ese del patriotismo y de las ganas de hacer algo bueno por los demás. ¿Ya no necesita seguir en la actividad empresarial? Y creo que ya en los últimos 3 meses he dejado casi todo. Pero que hay que entender que a los 37 años ya acumuló un patrimonio que le permite asegurarse el resto de su vida. Y parece a veces medio prepotente, pero es verdad. Es así. Yo hoy tengo la libertad de tomar decisiones sin pensar en el rédito económico a partir de ahora. Y seguramente es parte de la libertad que la gente siente en cómo yo me exprimo o hablo. Una de las cosas es interesante porque en las campañas uno siempre tiene ganas de... Hay tanta gente y tanta gente alrededor, y todo me dice, bueno, cuidado con esto, cuidado con lo otro, vistámonos así, no nos vistamos así. La política se ha vuelto mucho marketing. Y yo una de las cosas que dije es que si hacía esto, iba a ser como soy, con lo bueno y con lo malo. Seguramente no el candidato perfecto, pero poder tener la libertad de ser como soy. En el discurso del martes en el Teatro Metro, usted aludió varias veces a su actividad empresarial. Por ejemplo, en un momento preguntó, ¿por qué no nos podemos sentir felices de que un uruguayo haya hecho empresas y haya sido medianamente exitoso en el mundo de los negocios? ¿Por qué le tenemos tanto miedo al éxito que se pone a disposición del país? Varias veces apareció eso, pero, curiosamente, no mencionó a ninguna de sus empresas. ¿Cuáles son los emprendimientos suyos que considera exitosos y que lo avalan para dar este paso ahora en política? Y yo he tenido más de 20 empresas en Latinoamérica y en Europa. Algunas son más conocidas, como pudo ser aquí en Uruguay UAG. Bueno, quizás la más conocida ahora sea el club de fútbol de Sunderland en Inglaterra, una empresa que se llama Polaris, que yo vendí hace poco en Perú, de generación eléctrica. Otra empresa, bueno, la que está cotizada en Nueva York, que se llama Union Acquisition. O sea, una empresa financiera que fue la primera que yo armé en Suiza cuando tenía 21 años, Union Capital, que está basada ahí. Yo creo que tuve una cantidad de emprendimientos que por supuesto a algunos les fue mejor y a algunos les fue peor, porque yo no estoy diciendo que todos los negocios que hice fueron todos buenos, pero fue una carrera de más de 15 años al más alto nivel empresarial. ¿Y cómo entra en esa lista justamente la experiencia de UAG? Porque es la que está más vinculada al Uruguay o más fuertemente identificada con Uruguay. Un emprendimiento que usted... armó en el año 2008. 2008 empezamos. 2008, ¿no? Con ese emprendimiento usted volvió al país, tenía 27 años, había recolectado fondos de inversión en el exterior, después además salió a la bolsa de valores, terminó desarrollando una empresa dedicada al agro que llegó a explotar 180.000 hectáreas. Es un montón eso, ¿no? Es el 1% del territorio nacional. ¿Por qué no habla de UAG? Que es como se hablo todo el tiempo, si me hacen la pregunta en todas las entrevistas. Pero pudo haberlo mencionado espontáneamente. Porque yo creo que esa vida de empresario ya la dejé atrás. Yo hoy no me interesa hablar de mis empresas, me interesa hablar del futuro, de la propuesta que tengo para el Uruguay. Entonces fue parte de mi vida hasta hace poco, y encantado de charlar de cualquier tema porque es parte de lo que yo hice. Fue justamente sobre UAG que hicimos las primeras entrevistas con usted. Yo me acuerdo, Emiliano, que fue... En el año 2010 y 2013. Sí, sobre todo 2010. Capaz que fue la primera entrevista que yo hice acá en Uruguay contigo, Emiliano. Así que acá estamos de vuelta. Sí. ¿Quién hubiera dicho? Ahora, lo cierto es que UAG anda mal en los últimos tiempos, ¿no? Está achicándose, tiene deudas importantes. 60 millones, por ejemplo, con el Banco de la República. Sí, no conozco el monto exacto, pero es por ahí. No les voy a explicar, el momento en el que está
la del sector agrícola en Uruguay. Si hablamos que UAG es de las empresas más grandes del sector, está sufriendo como los grandes y como los chicos del sector. Yo veo eso porque lo conozco muy bien por mis inversiones. El sector del agro está pasando quizás por el peor momento de su historia. Estamos hablando del sector más importante del país. Un sector donde hasta una empresa como UAG, que tiene la escala, la capacidad de financiamiento, no logra ganar plata y ser rentable. O sea, eso para mí es un ejemplo, y lo vivo a través de una de mis empresas, como tú decís, de cosas que no pueden seguir así. Porque hoy los empresarios del agro, los trabajadores del agro, no ven otra salida que el cierre, que el cerrar e irse, como la mitad de las empresas en los últimos 3-4 años se retiraron, ¿no? Todas esas inversiones argentinas o de otros países que vinieron, se fueron. Y quienes quedaron ahí están hoy con problemas y dificultades horribles. No tengo el dato exacto, pero creo que he visto más de 20 empresas entrar a concordato y cerrar, empresas relevantes, importantes, contratistas, pequeños empresarios. La situación es gravísima y por supuesto que UAG no le escapa al sector. En el caso de UAG, aparentemente hay algo más y nos atenemos a lo que informó Búsqueda de la semana pasada. Hay accionistas que lo acusan a usted de haber aprovechado su posición de poder en la empresa para aumentar su participación accionaria. Yo me imagino que me dicen de la política, pero los negocios también son difíciles. Uno no puede tener todo el tiempo contento a todo el mundo. En UAG, que como decía, una empresa que tiene tantas dificultades, yo entiendo, y yo soy accionista también, muchos accionistas han perdido dinero. Entonces, que no estén contentos, no hay ninguna duda. Ahora, que esa empresa ha actuado siempre por los controles que tienen de estar cotizada en bolsa, que son de los más altos que existen en el mundo, por la transparencia que eso da, de números, por las instancias de controles independientes, auditorías. Esa empresa ha funcionado con las mejores normas corporativas, y nosotros y la dirección ahí dentro de la misma manera. O sea, yo acepto las críticas como las acepto en la política, y creo que nadie puede estar ajeno a eso en una situación que hoy es difícil. Pero no hablemos de rumores y de esto dice esto, este dice lo otro. Tratemos de hablar de hechos y de cosas concretas. ¿Para usted la situación de UAG hoy no es una mochila que le complique su proyecto político? Para nada, porque yo te voy a decir algo. Como dijiste, esa empresa empezó en el 2010. 2008 quizás, de la nada. Y hoy, a pesar de esas dificultades, UAG ha pagado más de 2/3 de su deuda en los últimos 3 años, vendiendo activos y repagando deuda. Al final del día, hoy es una empresa viable, que tiene más de 200 empleados, creo. Bueno, la empresa es la que da todos los números y comunica directamente. Yo ya no estoy tan al tanto. Pero yo haber generado una empresa que, a pesar de las dificultades del agro, haya podido honrar todas sus obligaciones hasta el momento, tenga más de 200 personas trabajando con sus familias en un momento complicadísimo del agro, y que siga ahí, que siga abierta y funcionando, yo creo que eso es bastante bueno a pesar de las dificultades. Seguimos conversando con Juan Sartori. Seguimos planteando preguntas que están arriba de la mesa, preguntas que mucha gente se hace. Por ejemplo, vamos a la otra obvia. ¿Por qué eligió el Partido Nacional para iniciar su carrera política? Bueno, yo, el Partido Nacional hace tiempo que lo apoyo de diferentes maneras, y que estoy en contacto y que trato de aportar ideas, y que siento que es, de un punto de vista personal, de convicción personal, el partido con quien yo me sentía en sintonía. Cuando dice que hace tiempo que lo apoya, ¿se refiere a que ha puesto dinero, ha hecho donaciones a campañas, por ejemplo? Sí, pero no solo dinero, también ideas, documentos, contactos, información del exterior. Yo he estado en contacto y tratado de aportar en lo que podía. ¿Pero con quiénes? ¿Con cuáles de los dirigentes? No, ¿Cuáles de los sectores? Con casi todos los sectores. Yo creo que todos ellos también ha dicho de que se habían reunido alguna vez conmigo y que había apoyado el partido en la última elección, por ejemplo. Otros dijeron que no lo conocían, pero... Sí. Yo no era político y no pasaba todo el tiempo metido ahí adentro. Es más, yo me adherí hace poco al Partido Nacional de un punto de vista formal, y porque mi actividad no era política. Pero a veces a mí me dicen, usted no ha militado nunca. Y si militar no es solo adherirse al partido y tener una función pública dentro del partido. Yo creo que la política es escuchar, es convencer, es armar equipos, es tratar de aportar ideas. Yo tengo la impresión desde hace mucho tiempo de hacer política en el buen sentido, de tratar de aportar ideas y soluciones. Pero ahora es un momento distinto, la afiliación. Me interesa mucho
distanciar lo que dicen algunos dirigentes y están en su derecho, porque cada uno puede decir lo que quiere, y la actitud del partido, que formalmente siempre fue extremadamente abierta y cortés. Ajá. Yo creo que más que en otros partidos, a mí me convenció más todavía cómo reaccionó el Partido Nacional de un punto de vista institucional a nuestra candidatura, que era una candidatura nueva, distinta. Quizás algo que nunca había pasado en la historia política del Uruguay. Seguramente. Que alguien empiece de cero. Y déjame terminar, porque es importante. Cuando yo fui ahí y subí esas famosas escaleras, ¿no?, tan cargadas de historia, y que fue un momento emocionante para mí, la presidenta me recibió con total cortesía. Presentamos los requisitos de un punto de vista formal que eran necesarios y que son con los que hay que cumplir para poder ser candidato. Y a partir de ese momento, la precandidatura fue un hecho. Todas las versiones y las opiniones que se dijeron por ahí quedaron en el anecdotario y estamos desde ahí ya trabajando todos juntos. ¿Conoce la letra de la Marcha de Tres Árboles? La conozco, sí. La conozco, sí. Y me parece que Se lo pregunto teniendo en cuenta que Gandini hace algunas semanas quería hacerle un examen sobre valores y tradiciones del Partido Nacional y puso ese ejemplo. Está bien, el de cada uno. A mí, ¿Usted conocía la letra o se la aprendió ahora después de esta polémica? Es que la conocía porque me habían mandado y la veníamos escuchando en un auto un día entre unos traslados, entonces sí la conocía. No, yo creo que la política no es ni un test de conocimientos, ni cuántos años uno pasó en el Parlamento. Creo que esa visión justamente de decir, para hacer política hay que pasar por ciertos test, hay que pasar por la aprobación de ciertos dirigentes, hay que pedir permiso a quien está desde hace muchos años. Yo no creo para nada esa visión de la política. Me parece que la política no tiene dueños que tienen que dar examen entre uno y el otro. Por ejemplo, que es hablando del Partido Nacional, ¿a qué figuras admira de la historia del Partido Nacional? Bueno, a mí la historia de Aparicio Saravia me gusta. No se ha mencionado mucho, pero alguien que no solo tenía 37 años como yo, Sartori, Saravia, pero que además en su momento fue una figura nueva, quizás contra el establishment del partido que estaba basado en Montevideo y que se había cerrado un poco de la población. Es divertido también porque me enteré ayer que mi bisabuelo Santiago Sartori había peleado en las filas de Aparicio en la Revolución de 1904. Algo que yo no sabía y que me contó uno de mis tíos ayer. Estoy buscando, tenemos un sable de ese bisabuelo que lo estoy buscando. ¿Figuras más recientes? Pero yo no soy blanco por tradición o por historia, porque yo no creo en eso. Yo creo que cada individuo, más allá de su familia, debe tomar las decisiones por convicción. Y recientemente me preguntás, no es algo que a mí me interese mucho. Yo algo que miro últimamente y tengo la impresión que la política es mucho, yo lo llamo utopías recesivas, ¿no? Hay gente que dice, qué lindo la Europa de los años 50, los años 70, o qué lindo este país en ese momento. Y el mundo cambió tanto, y la gente cambió tanto, que capaz que no es bueno tomar figuras del pasado y decir, esto es lo que debería ser el movimiento adentro de un partido nacional. Yo tengo una visión nueva, que es muy del mundo de hoy, que es muy enfocada en no criticar lo que se hizo antes por nadie, sino tratar de resolver los problemas que están hoy planteados y que la gente quiere solución ya. Entonces no menciona figuras de la historia reciente del Partido Nacional, no sé, de los últimos 50 años. No, justamente por eso. Yo quiero tratar de tener una visión propia, nueva, y que venga, es un concepto muy importante que lo dije en el discurso, lo habrás escuchado, y que también dije, me van a criticar por eso, que es, yo quiero que mi plan, mis propuestas, vengan de la gente. De eso me interesa que profundicemos enseguida en la segunda parte de la entrevista. Estamos esta mañana en Perspectiva con Juan Sartori, 37 años, licenciado en Negocios y Economía por la Escuela de Altos Estudios Comerciales en Lausana, Suiza. Fundó a los 27 años Union Agriculture Group, esta empresa dedicada al agro en nuestro país que llegó a utilizar 180.000 hectáreas. Digo utilizar porque algunas eran propias y otras eran arrendadas, ¿no? Últimamente ha sido conocido en el mundo cuando compró el club Sunderland de la segunda división del fútbol inglés. Hoy lo tenemos acá como precandidato, el último de los anotados como precandidato a la presidencia de la República en el Partido Nacional. El último por ahora. Y quizás aparezca alguno más, ¿no?
sorpresas puede haber más todavía. Hablábamos de las propuestas y la gente te estaba contando de... Sí, antes que eso, la semana pasada estuvo acá en el programa el diputado Jorge Gandini, que ha sido el látigo más duro que usted ha encontrado en filas del Partido Nacional, planteando una serie de cuestionamientos. Por ejemplo, este tiene que ver con la forma como usted se ha ido moviendo dentro del propio partido. Y va a haber nuestros dirigentes, algunos vinculados a Novik, algunos otros vinculados al Partido Colorado. Los va a ver, les ofrece pagar su campaña electoral, porque esto es lo que nos dicen los compañeros, y no habló con el directorio del partido. O sea, no conocimos ¿Usted una tiene entrevista confirmado formal eso hasta el viernes. de que Sartori les ha ofrecido a esos dirigentes del interior pagarles la campaña electoral? Hay algunos que le dijeron que sí, otros que le dijeron que no. Por supuesto que lo tenemos. ¿Usted está saliendo a comprar dirigentes y agrupaciones? Para nada. Y para empezar, yo entiendo que la competencia política es dura, pero yo tengo una visión de hacerla distinta. Y no voy a criticar ni a dañar a nadie. Todo el mundo puede hacer alegaciones y hablar y charlar. En lo que estamos haciendo en nuestro camino es avanzar sin dañar y criticar a nadie. Es tratar de estar abiertos a lo que la gente quiere. Y me mostrabas ahora un artículo de que hay un dirigente del interior que ayer dijo voy a apoyar a Sartori y yo, por ejemplo, ni lo conozco. Sí, estamos aludiendo a una nota que publica hoy el diario El Observador y menciona ejemplos de algunas agrupaciones del interior en el Partido Nacional que se estarían alineando con usted. ¿Sabes que eso es un movimiento orgánico que la verdad yo no me esperaba? Porque yo justamente desde el principio dije esta va a ser una candidatura sin estructura, porque mi idea es hablar directamente con la gente, y eso es nuevo. Y hablar y escuchar, y eso quizás también es nuevo, porque no es que yo voy y les hago un lindo discurso. Yo voy y les pregunto qué les gustaría proponer. ¿A quiénes les pregunta eso? A la gente con quien me reúno. ¿Y a los dirigentes? Porque también se reúne con dirigentes. Claro, yo me reúno con... ¿Usted pone plata, usted ofrece dinero? Porque está instalado el esquema de que usted es un multimillonario que tiene una caja para gastar en esta campaña, en particular para conseguir apoyos. Claro, pero eso no es así. Y te voy a decir una visión mía del Uruguay y de los dirigentes. Eso asume, para empezar, que los dirigentes se mueven por plata. Y no que creen en un proyecto y que apoyan algo en lo que creen. A mí, en todas las reuniones que tuve, nadie me pidió nada. Nadie me pidió nada. Entonces, esa visión ofreció? Tampoco. Y esa visión de que los dirigentes se mueven por plata, quizás que sea esa vieja política donde la gente no creía en nada. Yo hoy veo que al final es casi al revés, ¿no? Si la gente le gusta algo y va en un sentido, bueno, hay dirigentes que siguen. Porque en realidad la opinión de la gente es lo que se volvió el tema más importante. Usted, de algún modo, recién se sorprendía o ponía un gesto de contrariedad ante 2, 3 preguntas que tenían que ver con esto, con la polémica política que ha generado su surgimiento en filas blancas. Pero resulta que si uno analiza su discurso del martes, encuentra con que usted le dedicó un buen espacio a responder a los ataques que ha recibido. Por lo visto no le ha venido nada mal eso de quedar en el lugar de víctima. Yo no, víctima es la primera vez que me dicen, pero en realidad lo que sí puso en evidencia es que quizás el sistema político estaba muy reacio a dejar entrar algo nuevo. Digo, hablé el otro día ¿a usted le sirve que lo coloquen en el lugar de el que no está dentro del sistema? Bueno, es que eso es así. A mí, las críticas de las que usted hablan, es por eso, es cómo no pidió permiso, cómo va a venir algo nuevo que se afilió hace poco tiempo, cosas que yo quizás piense que son buenas. Entonces no hay duda que se pone en contradicción una manera de hacer política, un sistema que estaba muy encerrado en sí mismo y el proyecto que yo trato de avanzar. Y es distinto, es una manera nueva de hacer política y hay algunos que le gustará y algunos que no. Pero como debe ser Pero para la su posicionamiento, política, por lo visto, sirve eso, de que desde el sistema, desde los partidos instalados, los dirigentes que ya existen, le pongan barreras o hagan advertencias. Marca las diferencias. Tiene lo bueno y tiene lo malo, pero a veces no hay duda que yo escuché gente decir yo no sé muy bien ni quién es Sartori,
pero si tal persona lo rechaza, entonces quizás puede ser bueno. Entonces, eso es la contraposición de ideas y de posiciones. Y bueno, yo imagino que seguirá siendo así hasta el final. En el acto y en el discurso habló poco de sus ideas para el futuro. Apenas planteó algunos objetivos muy generales, seguramente compartidos por todos, ¿no? ¿Cómo está procesando esa parte de su campaña? Está, para empezar, en contacto directo con la gente. Todos, por ejemplo, todo el sábado estuve en varios barrios de Montevideo. Estuve en Piedras Blancas, por ejemplo, ahí con Andrea, en su casa, que reunió a 30 vecinos que me querían conocer. Y en realidad yo vine a decir que no venía a hacer un discurso, justamente, que no venía el gurú que viene con la solución a decirles, voten por mi solución. Al revés, yo venía a decirles, quiero armar un programa que venga de ustedes. Quiero armar un programa que cuando lo lea Andrea diga, pero eso se lo dije yo a Sartori, porque es lo que está pasando y es lo que yo quiero. Y esta primera fase va a ser así. Va a tratar de conseguir de la gente cuáles son los problemas y en muchos casos cuáles son las soluciones. Porque a mí me sorprende que todo el mundo está buscando quién es el gurú de la educación de Sartori, quién es el genio de la inseguridad de Sartori. Bueno, yo le pregunté el jueves ahí en Telemundo, le pregunté quiénes eran sus referentes en esa materia. Ti, pero... Yo le pregunté y la respuesta fue, por ahora no los tengo. Exacto. No hay un referente en economía, no hay un referente en educación, no hay un referente en seguridad pública. No, y sabes que el otro día, por ejemplo, el sábado, hay una mujer que me dio una muy buena idea sobre, no sé, el voto consular. Y para mí es tan relevante y tan importante como ir a buscar el experto más grande internacional o local de ese tema. Entonces, para mí, y yo soy muy pragmático, eso está funcionando. Lo de ir a buscar las soluciones a donde está la gente y donde la gente vive los problemas, me parece mucho mejor que en un libro o en una tesis de doctorado sobre tal tema. Pero entonces, ¿se puede armar un programa así, efectivamente? Y yo lo voy a armar, veremos cómo me va. Por lo menos porque lo mínimo que le van a decir es demagogo. Pero ¿sabes qué? Lo que no me pueden decir es que no estoy tratando de hacerlo según lo que yo pienso y que eso es distinto. Y que quizás funcione y probémoslo y atrevámonos a hacer la política de manera distinta. De ver cómo la gente arma un programa y cómo después nosotros tratamos de implementar las soluciones basado en lo que quieren. Yo estoy cada vez más convencido que ese es el camino y es el que voy a seguir y es el que espero va a convencer. Pero yendo al terreno económico y teniendo en cuenta justamente su experiencia a nivel empresarial, ¿usted nos llega con ideas en esta materia? Yo tengo, por supuesto, una cantidad de ideas. En los ámbitos donde tengo más experiencia o más formación, seguramente mis ideas sean un poquito mejores que en otros ámbitos que no conozco nada. Pero igual ahí también a mí me interesa saber qué piensa la gente de la economía. Por ejemplo, a mí me preocupa muchísimo hoy la clase media uruguaya. Somos un país de clase media donde a esa gente le tiene que ir bien. Y hoy con la economía enlenteciéndose, hay mucha gente que si pierde el trabajo, el padre o la madre de familia, de repente queda por el camino. Y a mí, te voy a decir una cosa que escuché el sábado. Quien recibe una jubilación no llega a fin de mes. Quien tiene un trabajo o dos trabajos no llega a fin de mes. Quien recibe planes sociales no llega a fin de mes. ¿Cómo puede ser un país donde parece que es tan caro que cualquier persona trabaje o no, sea cual sea su situación, no llega a fin de mes? Ahí hay un problema en serio, y eso lo escucho en todas partes de todo el mundo. Había una señora, Mirta, que me decía que jubilada, y que ella decía, primero pago los impuestos, porque hay que pagarlos, y después me da para comida y medicamentos. Y yo tengo que tomar una píldora por día. Y ahora ya empecé a comprar 25 píldoras, 20 píldoras, 15 píldoras por mes. Estoy tomando la mitad de lo que preciso porque no me da y no tengo más. Entonces, esas cosas para mí son mucho más fuertes que cualquier política, propuesta o elaboración de 100 páginas que armemos. Ahí hay un problema que a mí me gustaría tratar de resolver. Hablando de temas económicos, estaba mirando el comentario que publicó una oyente que se define como profesional uruguaya que reside en el exterior. A partir de estas dos entrevistas de 2010 y 2013 que publicamos de nuestro archivo en el sitio web, aquellas en las que hablábamos de UAG. Dice esta oyente, basado en esas entrevistas, el señor Sartori se mostraba sumamente optimista. Decía, por ejemplo, los precios de los commodities no bajarán, al contrario, irán aumentando. Uruguay está muy bien posicionado en el mundo. La empresa va a dar ganancias de 4 o 5% o 3-4%.
Vengan todos y también las AFAP a comprar acciones de UAG a la Bolsa de Valores, etcétera, etcétera. Su discurso de presentación de precandidatura suena igual. Vamos a encontrar soluciones para todo, todos pueden tener buen sueldo sin recortar gastos, empleo para todos, mejor educación, etcétera. Sus discursos son típicos de ejecutivos de corporaciones en el mundo. Aunque las empresas estén por cerrar y en tremendos problemas, hablan de lo bien que van a estar dentro de poco, que todo está controlado, etcétera. ¿Qué responde a un cuestionamiento así? Que yo tengo una visión optimista de lo que puede ser este país. Para mí tenemos un país con un potencial extraordinario y donde siempre fue así, ¿no? Uruguay siempre vivió, en términos de calidad de vida, mejor que otros países de la región y que muchos del mundo. Y eso es lo que no quiero perder. A mí no me van a ver perder el entusiasmo o me van a oír decir que los problemas son irresolubles. Yo siempre voy a tratar de encontrar una solución y trabajar duro para esa visión de optimismo y de mejorar las cosas. Entonces sí, quizás sea bueno que yo tenga ese entusiasmo natural que a veces me dicen, cuando me dicen que estoy loco, me dicen que ¿cómo se metió en esto? Bueno, porque yo creo que es posible. Entonces es parte de mi personalidad. Pero también estudio muy bien las cosas, me preparo muy bien y me rodeo de gente que sabe también resolver problemas. Entonces, en esta campaña lo que vamos a ir haciendo es tratando de hacer que las cosas se vuelvan realidad. Y por supuesto que pienso que se pueden hacer mejor y que eso va a salir bien. Se nos está terminando el tiempo. Creo que usted tiene que seguir con la calecita de entrevistas, ¿no? Sí, quedan pocas. Era después del acto, quisimos darle oportunidad a todos los medios de conocerme y contestar respuestas. Pero entonces un par de preguntas para terminar. Mientras no tenga ese programa, igual es claro que en cada reportaje le van a estar preguntando por sus ideas y por sus propuestas. Y cada vez más vamos a ir agregando algunas propuestas. Y usted se va a ir viendo obligado a las definiciones. Y con esas respuestas, bueno, correrá riesgos. Por ejemplo, con su postura sobre las leyes en torno a los nuevos derechos ya cosechó molestias de gente que lo sigue. ¿Qué dice sobre ese capítulo? Dentro de sus seguidores, dentro de sus militantes. Sí. Bueno, por supuesto, ¿Todos están de acuerdo con mantener las leyes de nuevos derechos que se aprobaron en estos últimos gobiernos? Por supuesto que no. Cada persona piensa distinto y no hay un programa en el cual todo el mundo crea o esté de acuerdo. Para mí lo más importante son definir las prioridades, definir en qué estamos de acuerdo y debemos abocar toda la energía y los recursos y la capacidad de hacer. Entonces yo creo, por ejemplo, que hoy una economía más fuerte es algo que le sirve a todos. El problema de la inseguridad me lo mencionaron en todas las reuniones con cualquier persona que me he reunido del ámbito que sea. Entonces ahí no hay ninguna duda. Entonces yo voy a ir, por supuesto, dando opiniones que a veces son personales y a veces terminarán siendo programas sobre una variedad de temas porque hay que hacerlo y es parte de la campaña y de dar una visión y una personalidad. Pero para mí los temas de campaña están muy claros y van a ser pocos y van a ser muy concretos. Por ejemplo, ahí vamos a tener propuestas bien claras en cómo resolver. Este fin de semana usted hizo ruido con una de sus respuestas en la entrevista en La Diaria, a propósito de desaparecidos. Dijo, eso es un tema ideológico que venimos cargando desde hace tantos años y cada vez es menos relevante. ¿Qué quiso decir con eso? Por ejemplo, ¿no? Ese es un tema que es importante decir lo que yo pienso, no es un tema de campaña, ni nadie me lo pregunta cuando yo hago reuniones por los barrios. Entonces, por ejemplo... Pero en el medio hay familias que reclaman conocer por lo menos dónde están enterrados los restos de sus seres queridos. Yo en eso no transo y respeto absolutamente la búsqueda de la verdad y que se haga justicia sin prescripción por todos los crímenes contra la humanidad y contra los derechos humanos. No puedo ser ambiguo en eso. Por otro lado, yo casi que no había nacido en ese momento y hablo con mucha gente que lo vivió. En esa gente está muy presente esa lucha entre uruguayos que fue un episodio triste de nuestra historia. Pero también hoy tenemos, creo que el número son 250.000 personas que nunca han votado en una elección. Tenemos gente, por ejemplo, hoy hasta en el ejército, gente que hoy es parte de eso y a veces los critican y lo ven como que fueran los mismos de hace 50 años. Ya pasó hace 50 años eso. No podemos en algún momento como sociedad mirar hacia adelante y decir quienes estamos aquí hoy no fuimos parte de eso como hicieron sociedades en Europa después de la Guerra Mundial. A mí me encantaría
curar a la sociedad de ese tema que fue tan traumático. Pero por otro lado, las generaciones de hoy quizás estemos enfocados en otras cosas y adentro de acordarnos del pasado quizás tengamos ganas de mirar hacia el futuro, y un futuro donde no nos criticamos por lo que pasó hace tantos años y que mucha gente no lo vivió directamente. ¿Hace pausa ahora en la campaña por No. fin de año? No hay pausa, ¿no? Yo empecé de atrás, entonces tengo que seguir con todo para cortar distancia. Y así que lo dije como una frase famosa que yo dije una vez a Costa: ¿lo voy a buscar a la sombrilla? Bueno, quizás haga campaña abajo de las sombrillas, ahí tratando de contarle alguna de las propuestas, o escuchándolos y preguntarles qué les pasa a algunos que esté de vacaciones. Juan Sartori, gracias por visitarnos esta mañana. Gracias a ti, Emiliano. Hasta la próxima.